Presentamos la Iglesia de los 9 millones con el pastor William Osmar Chamagua. Con el tema El Evangelio como protesta. Si en el mundo existe en realidad una ciudadanía que tiene una verdadera razón para protestar, para reclamar, para denunciar, esa ciudadanía con toda seguridad es la ciudadanía salvadoreña. El cáncer de la corrupción ha hecho metástasis en todas las áreas y en todas las esferas de nuestra sociedad. Abogados, jueces, docentes, universitarios, docentes en los colegios, en las escuelas, en las parvularias, magistrados, alcaldes, profesores, diputados allí en la Asamblea Legislativa, en el Ejecutivo, en la Corte Suprema de Justicia, los partidos políticos, la misma Fiscalía, las iglesias, sacerdotes, pastores, en fin, en donde no ha hecho metástasis el cáncer de la corrupción. Y la pregunta entonces es ¿cómo y con qué herramienta protestar? Bueno, yo propongo no a un fusil. Yo propongo no a un machete para protestar. Yo propongo no a ningún tipo de insulto ni de palabras soez. Yo propongo como herramienta de protesta al Evangelio del Señor Jesucristo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Sean más que bienvenidos, sean más que bienvenidas en cualquiera que sea la parte del mundo en la cual usted nos escuche. Si nos escucha a través de la señal abierta de Radio Cadena Mi Gente, en todo nuestro territorio salvadoreño y en nuestro territorio centroamericano, vayan para todos ustedes abrazos fraternales, sobre abundantes deseos de bendición de lo alto en el nombre del Señor Jesucristo y, por supuesto, mucho amor, paz y salud para cada uno de ustedes y a sus familias. Hoy es domingo 29 de noviembre de este año en curso, 2015. Nuestro tema para el mensaje a la iglesia de los 9 millones de este día es el Evangelio como protesta. El Evangelio como herramienta de protesta. Ese es el tema bajo el cual vamos a compartir el pensamiento de hoy y por supuesto que esperamos también debatirlo junto con ustedes para que podamos seguir ir yendo por ese camino del aprendizaje, del desaprender y por supuesto del reaprender. Siempre nuestros abrazos y saludos fraternales a nuestros tritulios, a nuestro hermano doctor Jorge Martínez, al hermano coronel Rafael Montalvo y por supuesto también a nuestro hermano doctor Arturo Flores. Que la paz de Dios sea con todos y con cada uno de ustedes, dando siempre también gracias a todo el colectivo de Radio Cadena Mi Gente. Gracias por su entrega, gracias por su compromiso, gracias también por el servicio que día con día ofrece a toda nuestra ciudadanía salvadoreña y latinoamericana a través de este medio que está al servicio de todos y que llamamos Radio Cadena Mi Gente. Quiero hacer un agradecimiento también muy especial al Comité de Apoyo a Radio Cadena Mi Gente en Los Ángeles, California. Muchísimas gracias por todo el apoyo que a lo largo de todo el año y los años nos han dado. Esta última contribución que nos enviaron nuestros hermanos nos sirvió para poder adquirir una nueva consola. Como bien usted ha estado escuchando a nuestros hermanos y hermanas en la cabina celeste de Radio Cadena Mi Gente, hemos estado estrenando consola, cortesía de nuestro querido Comité de Apoyo a Radio Cadena Mi Gente en Los Ángeles, California. Muchísimas gracias. Ya usted ha escuchado también de que para la tercera semana del mes de diciembre estaremos celebrando una radiotón pro beneficio de Radio Cadena Mi Gente. Tenemos deudas que cancelar, tenemos una acumulación de impuestos también que le debemos a Hacienda, al fisco, y que no queremos terminar el año sin cancelarlo porque nos está ya, como usted sabe, causando dificultades. No hemos tenido los recursos para cancelarlos. Por supuesto, no son los millones de dólares que las transnacionales
deben al fisco salvadoreño. Estamos hablando de algunos miles de dólares. Vamos a conseguir toda esa información y la vamos a tener ahí disponible en las oficinas de la radio para que usted también pueda verla. Y aparte de eso también, como ya usted sabe, los equipos de Radio Cadena Mi Gente ya tienen varios años de uso. Necesitamos nuevos micrófonos, tenemos aparatos dañados en las antenas de repetidoras de San Miguel y tenemos también un aparato bastante carito, alrededor de, bueno, entre $2,000 y $3,000 cuesta ese aparato en el Boquerón, en donde tenemos una de nuestras antenas de enlace. Y en la cabina también tenemos micrófonos ya con mucho uso que necesitamos también adquirir, y otras cosas ahí que también tenemos, como le decía, deudas que cancelar, aparte de que también necesitamos cubrir los aguinaldos para nuestro personal. Usted sabe que eso es algo que hay que hacer año con año, pero aparte que nuestros compañeros y compañeras, nuestros hermanos y hermanas de labores se merecen no solamente eso, sino que muchísimo más. Así es que muchísimas gracias por adelantado. Le saluda a su hermano y amigo William Osmar Chamagua en este precioso domingo 29 de noviembre de este año 2015, que ya nos va quedando un poquitito más de un mes para que estemos una vez más en las vísperas de finalizar este año. Así es que les había comentado que el día de hoy nuestro tema a este mensaje de la Iglesia de los 9 millones es el Evangelio como protesta. Muchísimas gracias a todos los comités de apoyo a Radio Cadena Mi Gente en El Salvador, a nuestro comité de San Martín, allí en el comité central también, allá en Ottawa Gatineau, allá en Red Deer, allá en Suecia. Muchas gracias a nuestros hermanos también allá en Australia y en todos los lugares que ustedes se encuentran. Que la paz de Dios sea con todos. Yo sé que no necesito convencerles que hemos tenido días y tiempos muy difíciles. Tan difíciles que no por eso dejan de ser extraordinarios. Y es que en medio de tanta oscuridad estamos, es innegable, también viviendo tiempos de esperanza. Y digo tiempos de esperanza, aunque le parezca a usted contradictorio, dado tanta violencia y tanta corrupción en nuestro país. Pero estamos viviendo tiempos de esperanza porque parece que la era de los ladrones, el tiempo de los sinvergüenzas, la era de los malacates, de los pícaros, de los estafadores, de los corruptos, de los cínicos, de los desvergonzados, de los que se han aprovechado del poder, de los que nos han manipulado desde siempre, parece ser de que el tiempo y la era de aquellos que han usufructuado las riquezas de nuestro Estado para su propio beneficio, están al menos por estos días siendo ya juzgados en la corte pública del pueblo. Nombre tras nombre está saliendo día con día, semana tras semana, mes tras mes, a la ventilación pública, y aunque todavía deja mucho que desear el aparato jurídico de nuestro país, al menos en la corte pública, mucha gente que ha robado de una forma descarada y que ha condenado a nuestra población a tantos vejámenes y tantos males y tanta violencia y muerte, miseria y pobreza, está al menos saliendo ya a la luz pública. Ciertamente la palabra de Dios nos dice que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Y recuerden ustedes que la verdad permanece por los siglos de los siglos, porque el mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y la verdad no puede ser apagada ni opacada. La verdad puede ser ignorada, pero no puede ser ocultada. Así es que esperamos en el nombre del Señor Jesucristo que más y más nombres de tanta gente que ha hecho tanto daño a nuestro país no solamente salga a la luz pública, pero que eventualmente podamos construir el aparato jurídico real y verdadero en El Salvador, sin compromisos con la mentira y el engaño,
y los abusadores del poder, sino más bien con compromisos con la verdad y la justicia y con el colectivo que es el pueblo salvadoreño, para que podamos llevar a la justicia a todos estos casos que tanto daño han hecho a nuestro país. Usted ha escuchado muchos de estos casos que están pasando, como lo que ha estado sucediendo durante esta semana en la alcaldía tecleña, es decir, allí en Santa Tecla, que está siendo dirigida por el ex diputado y ahora alcalde Roberto Dauizón Hijo. Y bueno, usted ha escuchado los desastres y los vejámenes a los que ha sometido a nuestra gente pobre. Es verdaderamente inaudito y es muy ofensivo ver estas cosas suceder, más que todo cuando a la mayoría de nuestra población el Estado no le ofrece oportunidades. El Estado no le ofrece oportunidades de vida, ni mucho menos, por supuesto, de trabajo. Pero para acabarla de amolar, como se diría en México, ha salido a la luz pública que el señor alcalde de Santa Tecla está exigiendo $100 a cada comerciante informal por vender en la temporada navideña. Realmente no hay palabras para describir eso. Es un abuso de autoridad cuando, por supuesto, como lo hemos venido diciendo, no se le ofrecen oportunidades dignas a nuestra población, y encima de eso se le castiga cuando nuestra población trata de ganarse la vida de la mejor forma posible. Todos estos son del tipo de cosas que siempre han estado sucediendo en nuestro país, pero que ahora mismo están saliendo a la luz pública. Ustedes saben que también la Fiscalía de la República, la sociedad salvadoreña, ha hecho muchas denuncias y continúa haciendo muchas denuncias en contra de la actual Fiscalía de la República. De hecho, muy buena parte de la sociedad no quiere ver que el actual fiscal sea reelecto, y aquellos políticos, aquellos partidos políticos que le den su voto, estimo que van a tener un alto costo político por ese error. Pero bueno, dentro de otras cosas, se le ha ordenado, el Instituto de Acceso a la Información Pública ha ordenado al fiscal de la República informar en el término de 3 días. Por supuesto que ya pasaron esos 3 días, dónde y cómo se usaron aquellos 14.5 millones de dólares que fueron encontrados en barriles enterrados. Yo sé que todos recordamos esa historia, que fueron decomisados allá por el 2010 en el departamento o en los departamentos de La Paz y de La Libertad. Que bueno, por el Instituto de Acceso a la Información Pública, absolutamente nada debe de quedarse en la impunidad, nada debe de quedarse en la impunidad. Demasiado ha reinado la impunidad en El Salvador, y es por eso que el día de hoy yo quiero que hablemos sobre esto. ¿Qué herramienta podemos utilizar para combatir la corrupción? ¿Qué herramienta podemos utilizar para combatir la impunidad? Y pues yo les presento el Evangelio del Señor Jesucristo. Yo sé que suena un tanto inusual decir que podemos utilizar al Evangelio como herramienta para combatir todos estos males, estas vilezas, estas maldades que en contra de nuestra sociedad salvadoreña y latinoamericana se han cometido durante toda nuestra historia. Pero es verdad, lo podemos utilizar. De eso vamos a hablar el día de hoy. Esta semana ha sido también denunciado un caso de pedofilia. El arzobispo de San Salvador, o mejor dicho, el arzobispado de San Salvador, se pronunció sobre la acusación a Monseñor Jesús Delgado, y todos hemos sido expuestos también a la noticia cuando voceros del arzobispado de San Salvador informaron esta semana en conferencia de prensa que Monseñor Jesús Delgado había sido separado de todas sus actividades pastorales, y que él está siendo acusado de haber abusado sexualmente de una menor de edad en la década de los años 80, y la arquidiócesis dijo que no iba a encubrir ningún delito de índole sexual, y asumo que ningún delito de cualquier otra índole.
Bueno, eso les tomamos la palabra, pero tomar la palabra no significa que creamos a esa palabra. La Iglesia Católica, desafortunadamente, no solamente a nivel salvadoreño, sino a nivel mundial, ha venido durante básicamente toda su historia teniendo casos de delitos sexuales en contra de menores, abusos en contra de menores, de índole de esta que llaman enfermedad, la pedofilia, y realmente ha sido de extrañar que en El Salvador estos casos no habían salido a la luz. Me temo que este es uno de los primeros casos. Entiendo que no es el primer caso. El Faro ha publicado un artículo en donde llama a Monseñor Urrutia un mentiroso, porque este no es el primer caso de pederastia o pederastía. Sergio Arauz escribe ese artículo en El Faro. Y por supuesto yo estoy de acuerdo que este no es el primer caso. Quizás es un caso que ha tomado relevancia porque la ex primera dama de la República lo hizo público y básicamente obligó al arzobispado de San Salvador a asumir la responsabilidad de hacerlo del conocimiento público. La pregunta es ¿por qué el arzobispado de San Salvador no lo había hecho público y se han encubierto o tratado de encubrir este caso? Me pregunto cuántos otros casos más están encubiertos. El pastor Mario Vega, pastor de la iglesia Elim, hacía él un comentario en los medios también, y él comentaba que estas son las cosas que realmente dañan al evangelio, y tiene toda la razón el pastor Mario Vega, a quien enviamos un saludo. Tiene toda la razón, estos casos dañan mucho al evangelio, pero es importante que la ciudadanía comprenda que el evangelio no tiene absolutamente nada que ver con este tipo de abusos, de engaños, de robos, de malignidades que se cometen en contra de los seres humanos. No tiene. La palabra de Dios denuncia de una forma vehemente, llama al arrepentimiento, de una forma clara, declara, valga la redundancia, que este tipo de cosas no deben de suceder en el pueblo del Señor. Nos llama a la santidad y de hecho nos dice que sin santidad nadie verá al Señor, y que no le quepa la menor duda a usted que estas cosas son pecados que son intolerables por el Espíritu del Señor, no son tolerados por el Evangelio, son castigados con la pena de muerte, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, allí en Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que todo pecado es muerte, es decir, es penado con la muerte, y de allí la oferta de arrepentimiento que el Señor nos hace. Pero les decía que en el artículo que ha publicado El Faro, es titulado Monseñor Urrutia es un mentiroso, porque este no es el primer caso de pederastia o pederastía, hablando sobre el caso de Monseñor Jesús Delgado. Y publica El Faro que a raíz de la denuncia y la confirmación del caso por abuso de menores contra Monseñor Jesús Delgado, la versión del arzobispado de San Salvador en la que se asegura que este es el primer caso que conoce la arquidiócesis es falsa. El Faro rescata esa entrevista publicada en el 2003, en el que el protagonista de aquella historia es William Hernández, quien procesó en un tribunal eclesiástico y en los tribunales comunes a un sacerdote que abusó de él cuando era un menor de edad. Así es que, por supuesto que este no es el primer caso. Yo tampoco creo que va a ser el último. No me extrañaría si otros muchachos y muchachas, hoy ya adultos, como esta niña que fue abusada por Monseñor Jesús Delgado, que hoy tiene 42 años, a mí no me extrañaría si apareciesen otras víctimas, no solamente denunciando a Monseñor Jesús Delgado, sino también denunciando a lo mejor a otros sacerdotes. Y quién sabe a cuántas otras personas en las diferentes instituciones religiosas del país. Así es que estas son las cosas que ha estado viviendo nuestro país en los últimos días.
también en otros casos, y estoy mencionando esto para refrescarnos la memoria, porque esta es la metástasis que el cáncer de la corrupción ha hecho en nuestro país. Es irónico, es increíble que han ordenado también medidas de protección para querellantes del caso del expresidente Francisco Flores, el caso de corrupción y de peculado que se lleva en contra de él, y resulta que al final los querellantes, es decir, la parte acusadora civil, no la parte de la fiscalía que ha presentado pruebas y que ha estado peleando también para que el caso Flores vaya a juicio, bueno, ahora resulta que ellos terminan siendo los que necesitan medidas de protección porque han estado siendo amenazados y básicamente, dicho de una manera más directa, concisa y clara, sus vidas están en peligro. Dos abogadas querellantes del caso Flores han relatado que son víctimas de persecución, de vigilancia y de amenazas. Por supuesto, esas amenazas son en contra de sus vidas tras su participación en el juicio que se sigue al expresidente Flores. La pregunta es, ¿a qué le tienen miedo, pues? ¿A qué le tienen miedo si el expresidente Flores es inocente? Bueno, que pruebe su inocencia en el juicio que se está llevando y que se va a llevar en contra de él. Pero, por supuesto, que esto deja mucho que desear y a lo mejor no hay inocencia, y esas son las razones por las cuales está tratando de callarse la boca de estas dos abogadas querellantes del caso Flores. También ha sido conocido esta semana que diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa han abogado porque se revierta la resolución en el caso del famoso descuartizador. Me encantó escuchar a nuestro hermano Kenny Bolaños en una entrevista esta semana, en donde uno de los invitados a Radio Cadena Mi Gente, en uno de los programas de nuestro hermano Kenny, hacía una comparación con el caso del descuartizador. Este caso tan sonado, usted sabe que ha sido dejado en libertad esta semana, y él hacía una comparación con el caso del descuartizador, que muy a pesar de que él había confesado que había descuartizado, y usted sabe lo que significa descuartizar, no solamente asesinó a nuestro compatriota, sino que después lo cortó el cuerpo en pedazos. Eso significa descuartizar. Lo cortó en pedazos con una sierra y después estuvo con el cuerpo hecho pedazos algunos días y noches con él. Un psicópata verdaderamente, un loco este personaje, y ha sido dejado en libertad. Bueno, este personaje confesó su delito. De ahí la comparación que nuestro invitado hacía de que el expresidente Francisco Flores también había confesado su delito, y hoy los tribunales y la Fiscalía General de la República, para ser más directo, han estado buscando la forma de dejarlo en libertad. Rodrigo Chávez se llama el famoso descuartizador. Le solicitaron una revisión de medidas y por tal razón se ha resuelto imponerle medidas cautelares, y bueno, los diputados consideran que esa situación podría ser un peligro para los salvadoreños. Ojalá que así como están pidiendo que se revierta esa resolución en el caso del descuartizador, los diputados también en la Asamblea Legislativa también pidiesen que se revirtiese tanta corrupción y tantas medidas de protección que se han dado en contra de muchos de sus colegas a lo largo de nuestra historia salvadoreña. Entonces hay otras noticias también que han sido ventiladas públicamente esta semana, como el hecho que todos los partidos políticos están por ley obligados a dar información sobre el origen de su financiamiento. La Sala de lo Constitucional ha fallado en favor de eso, un tema que los partidos políticos han hasta el día de hoy mantenido en la oscuridad. Se rehúsan a dar esa información de dónde agarran el dinero, todos esos millones de dólares que gastan y malgastan en sus campañas políticas para llegar al poder.
Así es que uno de los demandantes de la inconstitucionalidad de la reforma a la ley de partidos políticos, Eduardo Escobar, ha señalado que los partidos políticos están obligados a dar información sobre el origen de su financiamiento, ya que así lo ordena la resolución, una de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, pero hasta el día de hoy continúan rehusando hacerlo. Entonces, la verdad es que desde hace ya mucho tiempo que los partidos políticos han dejado de representar a los ciudadanos. Su distanciamiento y su falta de credibilidad social es algo que es en verdad preocupante y que también es urgente que la ciudadanía resuelva estas cosas. Y existe hoy en nuestro país una sensación general de corrupción política que propicia, por supuesto, la desconfianza y la indignación. Y como tantas veces lo hemos dicho, la corrupción no solamente es política, también es religiosa, y por supuesto que todas estas cosas incrementan el divorcio entre los partidos políticos, entre la misma iglesia y la sociedad. Muchos ciudadanos se sienten incluso secuestrados en el ejercicio de sus derechos por organizaciones que han monopolizado el poder político, que han monopolizado el poder religioso, que controlan el poder legislativo como todos y cada uno de los órganos de nuestro Estado, no solamente el legislativo, el ejecutivo, también el judicial, y son ellos mismos desde la Asamblea Legislativa quienes nombran a cargos de segundo grado, como es conocido en nuestro país, a personajes o a personeros para que vayan y representen y cuiden los intereses de los partidos políticos. Eso se llama partidocracia, y la partidocracia limita sustantivamente el ejercicio real de la democracia, y pues los ciudadanos tienen muy poco margen en la práctica para decidir sobre la marcha que la sociedad, el Estado o el país debe de seguir. Entonces se hace muy necesario que exista un mayor equilibrio de poder entre los partidos políticos y la sociedad. Hace unos días atrás nuestros contertulios y tritulios, nuestro hermano doctor Jorge Martínez tocaba el tema de la partidocracia. No recuerdo si fue la semana pasada o la semana antepasada, pero en ese tema de la partidocracia que tocaban nuestros hermanos, mencionaba que la partidocracia constituye una deformación sistemática de la democracia, y ya que cada partido tiene sistemáticamente que atacar al otro. Eso es lo que usted escucha entre el FMLN y Arena en El Salvador. Eso es lo que se llama partidocracia, y por eso la partidocracia necesita el bipartidismo. De la misma manera, la partidocracia es aquella forma de Estado en que las cúpulas partidistas asumen la soberanía efectiva. La soberanía efectiva significa básicamente que ellos toman las decisiones por todo el país. Ellos deciden qué hacer, qué no hacer, a quién poner, quién cuida, quién no cuida. La partidocracia es un término que se utiliza para designar el sistema de gobierno en el cual, aunque teóricamente se vive en democracia, recuerde usted, teóricamente, es decir, en papel se vive en democracia, pero ya en la realidad no es así. Los actores principales y únicos del panorama político son los grandes partidos políticos. Estos, a base de un sistema democrático de alternancia, se van pasando el gobierno de forma consecutiva, coartando las posibilidades de que los ciudadanos expresen su voluntad real más allá de los partidos ya existentes. Partiendo de la base de que los partidos son un mal necesario, los ciudadanos se van apartando de ellos y buscan otros cauces para intervenir, lo que lleva a la creación de los llamados grupos de presión. Entonces el instrumento, o sea, los partidos políticos, se apoderan de la idea y se convierten en fin, y el gran objetivo, llámense pueblo, país o patria, pasan a ser simple medio o retórica vacía. Decía el hermano doctor Jorge Martínez que ciertamente la voz del pueblo es la voz de Dios, porque en El Salvador, decía él, a la voz de Dios, que es la voz del pueblo, nadie la escucha, y no la escuchan porque así es como funciona la partidocracia.
Entonces, ese es el sistema que está viviendo en El Salvador, está dentro de todos los males que se están viviendo en el país y la pregunta es cómo resolverlo. ¿Qué herramienta utilizar? De nuevo, su servidor somete para su consideración que utilicemos el Evangelio del Señor Jesucristo para combatir todos estos males en nuestra sociedad. Otra de las noticias que ha estado siendo ventilada públicamente durante las últimas semanas son los jueces que son acusados de robar dinero incautado. La periodista Mimi Jagoud, este pasado viernes 27 de noviembre, ha publicado un artículo en donde ella menciona que son 12 de los funcionarios judiciales que han sido detenidos en El Salvador. Son 12 los funcionarios que han sido acusados de hurtar cientos de miles de dólares de procesos criminales, y esto pone de relieve la necesidad urgente de sanear el sistema de justicia de El Salvador. Usted sabe que el mismo expresidente Francisco Flores, que ahora está siendo acusado, ha sido inclusive protegido también por jueces como el juez Italmir Orellana, que tiene casos judiciales en su contra y que era el que estaba llevando el caso y que al final terminó siendo apartado de ese proceso en contra del expresidente Francisco Flores. Así es que estos 12 funcionarios públicos en el área de Oriente, en San Miguel específicamente, no son los únicos. La Fiscalía General de El Salvador arrestó a 12 miembros de una red criminal que presuntamente se apropió de $300,000 a través de un esquema mediante el cual varios funcionarios judiciales absolvían a asesinos, increíble esto, a narcotraficantes y a extorsionadores, jueces de alto rango. Según los investigadores, varios acusados de lavado de dinero fueron absueltos por jueces corruptos. Por supuesto, esto es de lo que sabemos en San Miguel, pero estoy seguro que en los otros 13 departamentos también hay jueces corruptos que a lo mejor han estado haciendo lo mismo. Viene a mi mente Santa Ana, viene a mi mente a lo mejor juzgados en San Salvador, luego de lo cual permitían que los acusados se marcharan sin exigir que se les devolviese el dinero confiscado. En otros casos, los jueces autorizaban la devolución del dinero decomisado, que en un caso llegaba a los $150,000, pero para luego distribuir el dinero entre otros funcionarios corruptos que estaban involucrados en este sistema podrido. La red estaba conformada por 3 jueces que ya estaban siendo investigados por soborno, solamente uno de los cuales ha sido suspendido, 2 exfiscales de la Unidad de Investigación Financiera de El Salvador y varios abogados. El caso contra estos funcionarios se construyó con base en el testimonio presentado por un testigo protegido llamado Hades, que en algún momento participó en la red criminal. Así es que esa es una de tantas noticias podridas en nuestro país que ha estado, por supuesto, ventilándose públicamente en nuestro país. Entonces, esta revista de Inside Crime ha publicado que casos como este demuestran lo disfuncional que es el sector judicial de El Salvador, tanto en términos de corrupción como en la incapacidad de las autoridades para atrapar a los funcionarios corruptos. Los escándalos de soborno que involucran a jueces de alto rango no son infrecuentes. En el 2012, supuestamente el 80%, escuche usted, el 80% de los jueces del país estaban siendo investigados. El 80%. Me imagino si se decidiesen investigar a todos los políticos en El Salvador, ¿qué porcentaje estaría siendo investigado? Entonces, la capacidad de los órganos judiciales de El Salvador para construir casos exitosos contra los funcionarios corruptos es extremadamente limitada. De ahí la necesidad de una CICIG. Es mentira que internamente todos estos casos van a ser investigados. Se estima que la impunidad en el país es de un 90%. En particular, este último caso, al parecer, solo se materializó como resultado del testimonio de un solo testigo protegido. Entonces, la ineficiencia del sistema de justicia
ha contribuido a que con frecuencia las fuerzas de seguridad salvadoreñas tomen la justicia en sus propias manos. Este año la policía ha aumentado sus tácticas agresivas y al parecer ha conformado escuadrones de la muerte contra las pandillas del país, por lo cual han habido llamados para que la policía vuelva a tomar el mando. Entonces, eso es parte de todo lo que está pasando también en nuestro país. Entonces, una vez más la pregunta, frente a todo esto, ¿qué puede la ciudadanía hacer? ¿Qué debe la ciudadanía hacer? Y es que, amado pueblo de El Salvador, hasta los tiempos del Señor Jesucristo, la religión era un status quo de la mayoría. Esta era una religión conformista, ajena a los problemas de la sociedad. Y eso se ha venido dando a lo largo de los últimos 2000 años. Aún la religión que hoy nosotros conocemos bajo el nombre de la cristiandad ha sido convertida, al igual que en los tiempos del Señor Jesucristo lo fue el judaísmo, ha sido convertida en una religión de status quo, en la que se le ha enseñado a las masas, a los pueblos, a ser conformistas. Se les ha enseñado y se les ha predicado una religión ajena a los problemas de la sociedad, que no debe de meterse el cristiano absolutamente en nada, que no debe involucrarse absolutamente en nada. Entonces, eso ha sido lo que se ha enseñado a lo largo de los últimos por lo menos 1700 años, que fue cuando la Iglesia Católica Romana nace allá en Roma, bajo el gobierno del emperador Constantino, porque antes de eso la iglesia sufrió muchísima persecución, los primeros 300 años de su historia, que fue la iglesia que dejó el Señor Jesucristo y la iglesia que continuaron los apóstoles y que termina con la muerte allá por entre el año 90 y 100 de nuestra era del apóstol Juan, el escritor, no el autor, sino el escritor del libro de Revelación o el Apocalipsis. Entonces, a partir del año 324 aproximadamente, cuando se da el concilio de Nicea y aparece la Iglesia Católica Romana hasta nuestra fecha, la cristiandad se ha convertido en una religión de status quo, en donde a la mayoría de gente se le enseña a ser conformista y se le enseña a ignorar los problemas de sus sociedades, porque se les ha enseñado que nada de eso tiene que ver con el reino de Dios. Y no ha sido hasta que algunos cuantos han asumido una actitud de protesta en contra de las injusticias que son hechas por los gobernantes, desde ese precisamente llamado status quo, que el evangelio ha venido a ser redescubierto. En tiempo del Señor Jesucristo, aquellos que se oponían al status quo de la religión judía eran los celotas. Solamente que los celotas no utilizaban el evangelio como forma de protesta o como herramienta de protesta, porque en sus tiempos el evangelio aún no había sido constituido, aún no había sido enseñado y predicado, había aparecido ya la manifestación de Dios en carne en la persona del Señor Jesucristo, pero los celotas estaban protestando en contra de la imposición y de la esclavitud a la cual estaban siendo sometidos y del abuso al cual estaban siendo sometidos por el imperio romano, con la complicidad de las autoridades políticas y eclesiásticas de los judíos o religiosas de los judíos, muy en particular del concilio de Sanedrín. Entonces los celotes se habían levantado en armas y de una forma violenta, al igual que lo hizo la guerrilla, la ex guerrilla en nuestro país en la década de los años 70 y 80. Los celotes lo hicieron 2000 años atrás allá en Israel, porque ellos se opusieron al status quo, pero no teniendo ninguna herramienta más de protesta que las armas, entonces tomaron las armas y comenzaron a hacer lo que tenían que hacer. Pero en esos tiempos aparece el Señor Jesucristo proclamando un evangelio y haciendo uso de su palabra como una forma de protesta en contra del status quo al que era sometido la sociedad israelita, al que eran sometidos los pobres, un status quo al que no tenían derechos,
más que a aquellos que ostentaban el poder. Entonces el Señor Jesucristo se vio obligado a luchar en contra de aquel conformismo religioso para de aquella manera identificar los objetivos y los valores del reino de Dios y hacerlos visibles y reales acá en la tierra. Entonces, el discurso, es decir, la palabra y las acciones del Señor Jesucristo se inclinaban por el lado de la protesta y utilizaba su palabra, que es el evangelio que nosotros tenemos hoy, como herramienta de protesta al status quo, como herramienta de protesta a la corrupción, herramienta de protesta a la maldad, al abuso de poder, al engaño, a la manipulación, como herramienta de protesta en contra de los medios de comunicación, en contra de los religiosos malvados y engañadores, en contra de los lobos disfrazados de oveja, en contra de los abusadores de niños, en contra de todos aquellos personajes que hacen tanto daño a nuestros pueblos. Entonces, el Señor Jesucristo, contrario a lo que hicieron los celotas, que escogieron tomar las armas e irse a la guerra en contra de los gobernantes de la época, el Señor Jesucristo se fue a la guerra en contra de ellos, pero no con los fusiles, ni con bombas, ni con machetes, ni con espada, sino más bien que se fue a la guerra con su palabra, con su conocimiento, con su amor. La herramienta que el Señor Jesús utilizó fue su fe, el poder de su conocimiento y de su palabra y de su amor y de la esperanza y de la sanidad y de los milagros que dio y que heredó al pueblo judío y a los pueblos del mundo. Entonces usted recordará cómo en la década de los años 80, por ejemplo, cuando la guerrilla de la época decidió tomar las armas, podríamos nosotros comparar a la guerrilla con los celotas o los celotes de 2000 años atrás en Israel. Y utilizó la guerrilla, usted recordará, Radio Venceremos, que era la herramienta de comunicación de la guerrilla en tiempos de nuestra guerra civil, en donde proclamaban, bueno, la guerra y los combates que se llevaban a cabo en los diferentes puntos del país. Bueno, hoy existe Radio Cadena Mi Gente, pero Radio Cadena Mi Gente no llama a una insurrección armada, sí llama a una insurrección del pensamiento, sí llama a romper con los paradigmas del pasado, sí llama a que paremos ya de creer en tanta mentira y corrupción, sí llama a que paremos ya de ser tapadera de tanta gente mentirosa, ladrona, sinvergüenza, de tanto pícaro, sí llama a que paremos ya de estar metiendo las manos por gente injusta que absolutamente solamente buscan el beneficio propio. Pero para hacer eso, Radio Cadena Mi Gente utiliza el evangelio como herramienta de protesta. Porque vemos el mundo a través de los ojos del evangelio, a través de la página de la Biblia, y nos damos cuenta que este mundo en el cual actualmente vivimos en la sociedad, en nuestra sociedad salvadoreña y latinoamericana, no es el mundo que la Biblia proclama y que la Biblia desea, y que la palabra de Dios y que el Espíritu de Dios nos ha heredado a todos nosotros. Entonces, el discurso y las acciones del Señor Jesucristo siempre se inclinaron por el lado de la protesta. Entonces, el Señor Jesús aparece irrumpiendo en la historia con un estruendo justiciero en favor de las minorías oprimidas. Y se convierte en el defensor de las causas radicales, acercándose a ese movimiento liberador que los celotas estaban llevando a cabo, con la diferencia que el Señor Jesús no escoge, como les decía antes, agarrar un fusil o agarrar un machete o agarrar una bomba, sino que más bien el Señor Jesús escoge agarrar el amor. El fusil de Jesús es el amor. El fusil de Jesús, las balas que utilizaba el Señor Jesucristo eran la esperanza, era la palabra de consuelo, era la palabra de amor. Esas eran las balas y los cañonazos que él disparaba de una forma radical. Entonces,
Al Señor Jesús 2000 años atrás, usted podía haberlo visto caminando por las calles, por las aldeas, por los templos, por los palacios, defendiendo los derechos de los marginados de la sociedad, de los abusados, de los explotados. El Señor Jesús, por supuesto que fue y es aquel hombre que siempre estuvo y continúa estando interesado por los derechos de los pueblos y por las necesidades que las mayorías explotadas siguen teniendo hasta el día de hoy. Y es por eso que el llamado que el Señor Jesucristo hizo a los discípulos fue para que ellos se convirtiesen en parte de su causa. Es por eso que Él les decía, ven y sígueme. Y cuando les decía, ven y sígueme, los estaba invitando a ser partícipes, a enrollarse y a convertirse en una parte intrínseca de las causas sociales, de la confrontación con ese status quo, de la denuncia en contra de ese sistema diabólico que ha sido parido desde las entrañas del mismo infierno y que condena a tanto dolor y a tanta injusticia a las mayorías de los pueblos. Entonces el Señor Jesús hizo ese llamado y dio esa enseñanza a sus discípulos para que participaran en los grandes problemas de la sociedad de su tiempo. Y desde aquella perspectiva, muchos se unieron a aquel gran movimiento liberador encabezado por el Señor Jesucristo como una señal de protesta en contra de las autoridades de su tiempo, tanto en el mundo de la religión como en el mundo de la política. Ahora, aquellos que dicen que los cristianos no deben de meterse en política ni deben de interesarse en la justicia social, no han leído la Biblia, porque si usted lee el libro de los Hechos, que es el libro de historia de la iglesia primitiva, usted se va a dar cuenta que la iglesia primitiva era perseguida, y era perseguida no solamente por la religión judía establecida en aquellos tiempos, sino que también era perseguida por el sistema político. Uno de los más grandes perseguidores de la iglesia fue Saulo de Tarso. Usted sabe que Saulo de Tarso era un militar judío, un oficial en el ejército romano de Alcurnia, un ciudadano romano. Por supuesto que más tarde Saulo de Tarso se convirtió en el apóstol Pablo, convertido específicamente y de forma directa por el Señor Jesucristo, quien le apareció en el camino hacia Damasco. Y es por esto que más tarde Pablo diría que él no era digno de ser llamado apóstol porque él había perseguido a la iglesia. Y no la había perseguido necesariamente desde la religión, la había perseguido desde el ámbito también político. Entonces, ¿pero por qué era la iglesia primitiva perseguida? Porque la iglesia primitiva estaba metida en las causas sociales, al igual que el Señor Jesús, y habían aprendido directamente del maestro de Galilea a utilizar el evangelio como herramienta de protesta. Y es por eso que denunciaban. Lea el libro de los Hechos, y allí en los primeros capítulos, en el capítulo 3, por ejemplo, del libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el capítulo 5, usted va a ver a los apóstoles, va a leer de los apóstoles Pedro y Juan, por ejemplo, protestando ante el concilio de Sanedrín, y protestando de nuevo, no con fusiles, no con machetes, no con bombas, no con balazos, sino protestando con la palabra, con el conocimiento del Espíritu de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y cuando el concilio de Sanedrín, el sumo sacerdote, les ordena y les dice, miren, a nadie deben de ustedes predicar en ese nombre, hablando del nombre de Jesús de Nazaret. Esto después que los habían azotado y los habían golpeado, y les ordenaron no enseñar ni predicar más en ese nombre, porque según ellos, según el concilio de Sanedrín, habían ya llenado a toda Jerusalén con la doctrina del evangelio del Señor. Entonces Pedro y Juan, alzando los ojos, poniéndose en pie, les dijeron a ellos, varones, hermanos, juzgad entre vosotros si es menester obedecer a los hombres antes que a Dios. Y por supuesto que la respuesta es que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero de ahí
la supremacía del evangelio, y de ahí el poder que el evangelio tiene y el llamado que el Espíritu de Dios nos hace para que utilicemos esta poderosa herramienta que no pertenece a carne ni sangre alguna y que no es movida por voluntad humana, sino más bien movida por el Espíritu de Dios. El llamado que la palabra misma del Señor nos hace a que utilicemos el evangelio como herramienta de protesta. Así es que cuando su servidor denuncia, no denuncia desde el punto de vista secular, denuncia desde el punto de vista bíblico y espiritual, porque así es como el evangelio nos llama a que nosotros seamos cristianos. Porque en la iglesia primitiva, ser cristiano era sinónimo de ser subversivo. El evangelio nos llama a que seamos subversivos. La palabra subversivo implica subvertir el orden. En el caso de El Salvador, el desorden establecido. El Salvador está en caos. Nuestro estado es un desorden por donde sea que usted lo vea. Vea lo que compartíamos. Expresidentes en juicios, otros expresidentes ahí todavía escondiéndose y protegiéndose porque tienen a gente trabajando como diputados en la Asamblea Legislativa protegiendo sus intereses. Tenemos alcaldes, tenemos a funcionarios públicos de todos los niveles, tenemos el sistema judicial corrupto, en las universidades docentes abusando de estudiantes también, corrompiéndose, en los hospitales una gran cantidad de médicos también robándole a la gente pobre, abusando de su poder. Es decir, por donde sea que nosotros lo veamos. Entonces, el Señor Jesús nos ordena que como cristianos nosotros utilicemos el evangelio para convertirnos en un pueblo subversivo. Es decir, que nosotros como cristianos tenemos que subvertir este desorden bajo el cual ahora mismo vive sometida la sociedad salvadoreña. Somos llamados a ser subversivos en una sociedad ingrata. Entonces, el evangelio del Señor Jesucristo está en contra del orden o el desorden establecido por autoridades seculares corruptas. Y el evangelio del Señor Jesucristo nos llama a que marchemos en contra de la corriente del mundo. De hecho, la palabra de Dios nos dice que el que se quiere hacer amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Vea por qué El Salvador está como está. El Salvador está como está porque el pensamiento del mundo lo gobierna. El pensamiento del mundo es carnal, es corrupto, es podrido, es engañoso, es mentiroso, es abusivo. Pero el pensamiento de Dios es inclusivo, es dadivoso, es fehaciente, es de carácter accesible y también es de una voluntad férrea. Y es por eso que el mismo evangelio nos llama a que nosotros desde la cristiandad subvirtamos ese desorden, una vez más que nos convirtamos en subversivos. El Señor Jesucristo fue un subversivo y es por eso que se convirtió en un personaje que representaba mucho peligro para el status quo. En El Salvador hay un status quo. Radio Cadena Mi Gente es peligrosa para el sistema. Y es por eso que, como ya lo hemos hablado tantas veces, se ha intentado a lo largo de los años callar a Radio Cadena Mi Gente, porque Radio Cadena Mi Gente subvierte el desorden bajo el cual se ha tenido sometida a nuestra sociedad. Vean ustedes lo libre de pensamiento que muchos de ustedes son a esta época, a este tiempo. Pero miren ustedes cuántos años nos han llevado. Ya llevamos 9 años en este trabajo, ya casi 9 años. Vean ustedes cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio, cuánta deuda, cuánta tristeza, cuánto insulto, cuánta deslealtad, cuánta traición hemos tenido que sufrir para llegar a este punto y aún no hemos terminado la carrera. Entonces, Radio Cadena Mi Gente subvierte ese desorden. Vea lo que estamos haciendo ahora mismo. ¿Ya se dio cuenta de lo que está pensando ahí su masa gris? Yo puedo escuchar el pensamiento de muchísimos de ustedes ahora mismo, cómo está siendo subvertido. Algunos de ustedes le han puesto candado a su cerebro y ahí no podemos hacer nada. Ni el evangelio del Señor Jesucristo puede hacer nada para subvertir el desorden en su cerebro,
si usted es uno de muchos que lo tienen enllavado. Y esta palabra no es para aquellos que tienen el cerebro enllavado. Esta palabra es para aquellos que le han sacado llave a su cerebro, para aquellos que han abierto su cerebro, su masa gris, para aquellos que se han dado cuenta ya que un mundo mejor es verdaderamente posible. Entonces, en la iglesia primitiva, el ser cristiano era sinónimo de ser subversivo. Así debería de ser el día de hoy. Ser cristiano debería de ser sinónimo de ser subversivo. Pero no es así. ¿De qué es sinónimo ser cristiano el día de hoy? El día de hoy ser cristiano es sinónimo de ser tonto. Por favor, no se me vaya a ofender ninguno de ustedes, porque no lo estoy diciendo como una ofensa, sino más bien como una realidad. El día de hoy ser cristiano es ser pasmado. Es sinónimo de ser pasmado, o es sinónimo de ser ignorante, o es sinónimo de ser una persona que agacha la cabeza, o es ser sinónimo de una persona que vive metida en una cueva, en donde no ve absolutamente nada más que su iglesia y su casa. Ser cristiano es sinónimo de una persona que no le importan los problemas sociales. Ser cristiano es sinónimo de ser una persona que le importa un pepino la injusticia, que no le interesa la verdad, que es una ovejita ciega que se deja guiar por lobos disfrazados de oveja y que votan al mejor postor o que apoyan las causas más inverosímiles que jamás se les puedan presentar. Pero en la iglesia primitiva, 2000 años atrás, ser cristiano era sinónimo de ser subversivo. Era sinónimo de ser una persona pensante, apegada a la realidad. Ser cristiano era sinónimo de estar en desacuerdo con el status quo. Era sinónimo de denunciar la corrupción. Era sinónimo de decir no al abuso del poder. Era sinónimo de ser una persona libre. 2000 años atrás, ser cristiano era sinónimo de ser una persona al 100% comprometida con Jesús de Nazaret y con las causas de Dios mismo acá en la tierra. Ser cristiano era sinónimo de una persona que trabajaba, pensaba y deseaba las 24 horas del día para que el reino de Dios verdaderamente gobernara este mundo. Eso, por supuesto, ha dejado de ser. Lo que no implica que no podemos construirlo acá en la tierra. Entonces, de ahí que la comunidad cristiana primitiva estuviese formada por mucha gente que dejó su conformismo y que dio sus espaldas a aquel mundo hipócrita y a aquel mundo injusto, y que asumieron una actitud de protesta a partir de las buenas nuevas de salvación que les fueron presentadas por el mismo Dios manifestado en carne, tal y como lo dice 1 de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, cuando Dios se manifiesta en carne en la persona de Jesús de Nazaret, lo que el Señor Jesús viene a enseñarles es a que subviertan el desorden bajo el cual estaban viviendo. Entonces, aquellas personas que creyeron al Evangelio, a la comunidad cristiana primitiva como es conocida, dejaron de ser conformistas y dieron su espalda a ese mundo hipócrita, a ese mundo injusto en el cual estaban viviendo. Y es por eso que asumieron aquella actitud de protesta, haciendo uso de la herramienta misma que Jesús de Nazaret les había entregado. Es por esto que allí en el libro de los Hechos, lean el libro de los Hechos, léanlo, y se van a dar cuenta cómo en el libro de los Hechos, ¿sabe qué dice la Escritura? Que las mujeres cristianas eran agarradas del pelo y eran arrastradas a las cárceles y a los tribunales. Las mujeres cristianas. ¿Y saben por qué eran arrastradas del pelo a los tribunales? Porque aquellas eran mujeres que abrieron su boca y que denunciaron las injusticias y las maldades y los abusos del poder, y que pidieron cárcel para los corruptos, y que demandaron una sociedad y un estado honesto, y que demandaron que se hiciera justicia y que se predicara el bien y que se incluyera a todos los que habían sido excluidos hasta ese momento a la sociedad. Fueron hombres y mujeres que dijeron un no, un basta ya, un alto a la impunidad, a la corrupción y a la injusticia. Por eso es que los arrastraron y los llevaban, a las mujeres las llevaban del pelo para las cárceles y los tribunales.
Si esa fuese la condición con la cristiandad de hoy, vea usted a una mujer cristiana hoy, vea usted a un hombre cristiano hoy, pregúntele de la corrupción y de la maldad que existe. ¿Y cuál es la actitud de los cristianos modernos? ¿Sabe cuál es la actitud? Bajar la vista, agachar la cabeza y seguir por su camino. ¿Saben cómo se llaman esas personas en la Biblia? Publicanos y pecadores. ¿Y sabe cómo se llaman también? Levitas. ¿Se acuerda usted de la parábola del buen samaritano? ¿Quiénes aparecen ahí en la película? Un levita y aparece también. ¿Quién aparece ahí? Un religioso. Entonces, esa es la actitud de los cristianos, que les importa un pepino el bienestar de los demás, la salud de los demás, que no están interesados en destruir y en subvertir este desorden bajo el cual estamos viviendo el día de hoy. Pero, de nuevo, el Señor Jesucristo tomó, por supuesto, distancia con respecto a los movimientos armados de su época. Porque Él enseñó claramente y Él dijo, no es ni con espada ni con ejército que las cosas se van a cambiar. Es con la palabra y con el Espíritu de Dios como nosotros vamos a cambiar las cosas. Los profetas dijeron que el pueblo de Israel había sido destruido porque le había hecho falta conocimiento. La iglesia, el ser humano, es destruido porque le hace falta conocimiento. Entonces, lo que el ser humano necesita para sobrevivir y para transformar su vida no es un arma, no es un fusil. Lo que necesita es conocimiento. Radio Cadena, mi gente, todos los días está armando a la población salvadoreña. Está buscando armar a la población salvadoreña. ¿Con qué? ¿Con fusiles? No, con palabra, con conocimiento. Eso es lo que ordena las escrituras, eso es lo que ordena la palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesús dijo, no es con espada ni con ejército como vamos a cambiar el mundo. Es con el Espíritu del Señor. ¿Y qué nos da el Espíritu del Señor? Nos da fuerza, nos da conocimiento, nos mueve a acciones que causen estragos en el seno de esta sociedad perversa. Entonces, por supuesto que hay muchos que escogen tomar acciones violentas, armadas, pero eso no es lo que el Evangelio promueve. De hecho, les decía hace unos momentos que en tiempos del Señor Jesucristo los guerrilleros eran los celotas. Y una vez que algunos celotas escucharon hablar al Señor Jesucristo, dejaron las armas y se dieron cuenta que la mejor herramienta para combatir la corrupción y el status quo no eran los fusiles, sino más bien el Evangelio. Usted puede leer sobre esto en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6 y verso 15, o en Hechos capítulo 1, verso 13, en donde se nos dice que Simón el celota siguió al Señor Jesús. Es decir, Simón fue un guerrillero de la época, un celota, un guerrillero de la época, que había escogido combatir el status quo, tanto de los religiosos judíos como de los políticos romanos. Pero cuando Simón el celota escuchó hablar al Señor Jesucristo, dejó aquel fusil y retomó la herramienta de la palabra, el fusil de la palabra, las balas del amor, y se convirtió, por supuesto, en uno de los apóstoles del Señor Jesucristo. Entonces, pero muy a pesar de aquello, el mensaje del Señor Jesús y el celotismo tenían algunos puntos de contacto, es decir, algunos puntos comunes. Por ejemplo, la crítica social, el compromiso hasta las últimas consecuencias, inclusive en el caso del Señor Jesucristo y de los apóstoles hasta llegar al martirio, el carácter escatológico y la obediencia incondicional a la palabra. Entonces, el Señor Jesús jamás estuvo ni está de acuerdo con el extremismo. El Señor Jesús no vino a quitarle la vida absolutamente a nadie. Él vino a dar vida, no a quitarla. Entonces, la opción que el Señor Jesús nos presenta desde su evangelio es que nosotros como creyentes, como hombres y como mujeres de Dios, debemos de orar de forma constante y de trabajar de forma constante por la implementación del reino de Dios acá en la tierra. Lucas 22, 36 al 38, Mateo 26, 52
y muchos otros textos bíblicos nos hablan de eso. Entonces, las armas que el Señor Jesús nos da a través del Evangelio son la fe, el amor. Esas son las armas del reino de Dios. La esperanza, la verdad es un arma poderosa. La justicia. Con estas herramientas, con estas armas de guerra, es como se transforma este mundo incrédulo, falto de fe y de amor. Y prueba de eso lo encontramos en la exhortación del Señor Jesús, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, y en Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, Mateo 8. Allí está presentado el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña que él da a sus discípulos y al pueblo con respecto a la ira y el amor que se le debe de tener a los enemigos y el perdón que también se les debe de dar a los enemigos. Entonces, ahora bien, la renuncia a la violencia desde el Evangelio, escúcheme bien, la renuncia a la violencia desde el Evangelio, porque desde el Evangelio nosotros no podemos insultar a nadie. Desde el Evangelio no podemos quitarle la vida a nadie. Desde el Evangelio no podemos agarrar un fusil, una bomba y disparar y destruir a nadie. Ahora, desde el Evangelio somos llamados a renunciar a ese tipo de violencia, pero somos llamados a adquirir otro tipo de violencia, que es la violencia de la verdad. Hace algún tiempo no hablamos de eso, de la violencia de la verdad. Desde el Evangelio se nos insta a que utilicemos la violencia de la verdad, a que utilicemos la violencia del amor de la que hablaba Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y por supuesto, cuando nosotros utilizamos la violencia de la verdad y la violencia del amor, eso no significa que nosotros seamos gente débil o que seamos un pueblo que se resigne absolutamente a todo lo que le venga encima. Por supuesto que no. Más bien, la violencia de la verdad y la violencia del amor son una nueva opción que se nos da a nosotros para que encaremos y para que enfrentemos las situaciones y los problemas antes de que nos vayamos a destruir la vida de otras personas. Entonces, esa conducta, la conducta del amor, la conducta de la verdad, la conducta de la justicia, la conducta de la transparencia, es la que debe distinguir a los discípulos del Señor Jesucristo de aquellos que ostentan el poder estatal movido por otros espíritus que no son el Espíritu de Dios. El pueblo de Dios no está llamado a seguir modelos autoritarios dentro de la sociedad y de la política, sino todo lo contrario. El pueblo de Dios, el cristiano, el hombre y la mujer de Dios, están llamados a rechazar y a renunciar a cualquier tentación de dominar o de regir a los demás ciudadanos o a los demás seres humanos. El apóstol Pedro escribe en una de sus cartas, inspirado por el Espíritu del Señor, haciendo uso de la palabra que el Señor Jesús les había enseñado, porque el Señor Jesús les dijo: vosotros no os enseñorearéis de las naciones. Es decir, el cristiano es llamado a ser parte del gobierno de los países del mundo o del mundo, pero es llamado a gobernar sirviendo, no a gobernar mandando. El problema que tenemos hoy es que los gobernantes de nuestro país y de nuestros países gobiernan mandando. A ellos el Señor Jesús los llama hipócritas, porque vosotros, les dice a él, a los fariseos, porque son fariseos, vosotros ponéis cargas pesadas sobre los hombres, pero vosotros ni siquiera con un dedo las queréis mover, porque ellos solo dicen vayan y hagan esto, pero ellos no hacen nada. Ellos dicen vayan y ustedes sean honestos, pero ellos son corruptos. Vayan y no roben, pero ellos roban. Vayan y no maten, pero ellos matan. Entonces, el Señor Jesús no manda a su iglesia, no manda a su pueblo a gobernar de esa manera o a enfrentar ese status quo con las armas del mundo, sino más bien a enfrentarlo con las armas de Dios, que son de nuevo el amor, la fe, la justicia, la verdad, la esperanza, la longanimidad, los dones del Espíritu de Dios. Entonces, la tarea de los discípulos, tanto del pasado como del presente,
es la de buscar la paz entre los hombres. De eso habla Romanos 12:18. Las bienaventuranzas también tienen, por supuesto, ese objetivo. El objetivo de establecer una paz espiritual. El objetivo de establecer la paz social. El objetivo de establecer la paz política. Sí, me escuchó bien. El evangelio debe de ser utilizado como una herramienta de protesta en contra de la corrupción política. Y debe de buscar establecer la paz no solamente espiritual, sino también la paz social, la paz política entre los hombres y las mujeres de nuestra sociedad. De eso habla Mateo 5, versos 3 al 12. Ahí está en el Sermón de la Montaña. Si usted no me cree, léalo. Yo sé que no ha sido interpretado de esa manera. Y yo sé que ya van a llamar a algunos ahí oponiéndose a lo que estoy diciendo. Pero no importa. Ellos, al igual que la hierba del campo, también van a pasar. Al igual que la neblina del campo, también van a pasar. Todo en este mundo pasa. Porque la vida del hombre es como la neblina del campo, que sale al amanecer, pero que cuando el sol calienta, se desvanece y desaparece. Entonces, de nuevo, la tarea de los hombres y de las mujeres cristianas, de los discípulos verdaderos de Jesús, es la de buscar la paz entre los hombres. Los hombres y las mujeres de Dios no son violentos físicamente, son violentos en el espíritu, son violentos con la palabra, son violentos con la verdad, son violentos con el amor y con la justicia. Pero no amenazan a ninguna persona, sino que buscan la misericordia sin violencia física. Construyen un mundo de amor, de justicia y de paz. Superan las murallas de la hostilidad, porque solamente así somos llamados a ser bienaventurados. ¿No es eso lo que dice la palabra de Dios? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Miren el caso personal mío. Cuánta gente nos ha vilipendiado, nos ha insultado, nos ha amenazado, nos ha difamado. Pero visto desde el punto de vista cristiano evangélico, todos esos insultos y amenazas y vilipendios, etcétera, han sido convertidos en bendición para nosotros. Somos bienaventurados porque por causa de la verdad y de la justicia y del evangelio de Jesucristo hemos sufrido todas esas cosas. Esa es la bienaventuranza del evangelio. Esa es la herramienta. Ese es el evangelio como protesta frente a una sociedad que es sometida a todo tipo de vejámenes imaginables e inimaginables. Entonces el Señor Jesús no niega el poder y el derecho del Estado en su ámbito social y político. Lo que sí no es posible es la supremacía del César sobre sus ciudadanos. El Señor Jesús no tolera la supremacía del César, el abuso del César. No le es permitido al César en los gobiernos de esta tierra hacer lo que le da la gana. No le es permitido. Y es por eso que desde su palabra, desde su evangelio, el Señor Jesucristo saca todas sus cochinadas a la luz. Es Dios quien le da la autoridad al César. Pero la autoridad que Dios le da al César, y cuando estoy hablando del César, estoy hablando del gobierno. Es Dios quien da el poder al gobierno, pero el poder que Dios le da a los gobernantes es para que los gobernantes busquen y ejerzan el bienestar común, no para que los gobernantes se lucren del Estado, se enriquezcan ilícitamente. Vea cuánto nombre está saliendo a la luz pública de enriquecimiento ilícito. Dios permita y sigan saliendo nombres. Dios permita y la sociedad continúe conociendo todos estos nombres. Agradezco a todos los periodistas investigativos que dedican su tiempo y su espacio para recolectar toda esta información y hacerla pública. Entonces, es Dios mismo quien permite
la autoridad que el César tiene, pero la autoridad que Dios le da es para que él o ella la ejerza en busca de un bienestar común, que es el bienestar de todos. De eso es lo que habla Romanos capítulo 13. De eso habla el Evangelio según San Marcos en el capítulo 12. Pero aquellos gobernantes que abusan del poder que Dios da a los hombres para que gobiernen a los hombres, esos gobernantes no están exentos de la crítica desde el Evangelio, de la denuncia desde el Evangelio. El Señor Jesús rechazó todo aquel abuso del poder del Estado. Sus discípulos tomaron también esa misma actitud crítica. Y de nuevo, si usted no me cree, vaya al Evangelio. Lea pasajes como Marcos 8, versos 15. Marcos 10, versos 42. Lucas 13, versos 32. Lucas 22, 25. Lucas 3, 19. En todos esos textos bíblicos, el Señor Jesucristo rechazó el abuso del poder que da el Estado. Nosotros tenemos todo el derecho para denunciar el abuso del poder desde el Estado, para denunciar toda la explotación que se comete en contra de nuestra gente. Nosotros tenemos el poder, la obligación y la autoridad para denunciar tanta violencia que se comete en contra de nuestra ciudadanía. Tantos asesinatos diarios, tanto robo descarado y desmedido, tanta sinvergüenzada en la Asamblea Legislativa, tanta sinvergüenzada en el Ejecutivo, tanta sinvergüenzada en la Corte Suprema de Justicia, tanta sinvergüenzada y tantos pícaros en los gobiernos municipales. Nosotros tenemos el llamado a denunciar tanta corrupción en la Universidad de El Salvador, tanta corrupción en los partidos políticos, tanta corrupción en los hospitales. Ese es nuestro llamado. Eso es el llamado. Ese es el llamado que desde el Evangelio se le hacen a los discípulos del Señor Jesucristo. Es que acaso no es ese el ejemplo que Él nos dio. Él nos ha llamado a que construyamos el reino de Dios acá en la tierra, y no es eso lo que Él dijo, pues. He aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y mientras el Espíritu de Dios esté con nosotros, el reino de Dios está entre nosotros, lo que significa que estamos obligados a construir el reino de Dios acá en esta tierra. ¿Por qué hay tanto abuso y tanta maldad y tanto robo? ¿Por qué la sociedad salvadoreña vive en la condición en la que vive hoy? Porque no es el gobierno de Dios el que manda, es un gobierno impuesto por el espíritu satánico el que nos está gobernando. Tenemos que identificarlo de esa manera, tenemos que verlo y entenderlo de esa manera. Y es por eso que tenemos que utilizar el Evangelio del Señor Jesucristo como herramienta de protesta para que juntos podamos construir a un país diferente. El Señor Jesús tuvo una actitud crítica y de denuncia en contra de todo ese abuso. ¿Y sabe quién más? Los discípulos. Cualquiera de los apóstoles que usted quiera ver, léalo. Escuche usted la epístola escrita por el apóstol Judas, una de las epístolas o los libros más cortos en el Nuevo Testamento. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, escuche lo que habla aquí el apóstol, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, que no se callen. Les exhorto en el nombre de Jesús, está diciendo Él, a que denuncien toda la maldad del mundo, a que denuncien todo el abuso al que las sociedades son sometidas. De eso es lo que está hablando. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esa gracia es el poder que Dios da a los hombres. El poder que los gobiernos tienen es el poder que Dios les da
Pero los hombres se han metido y han llegado al poder y llegan al poder a través de chantaje y de chanchullos y de mentiras y comprando voluntades. Entonces, una vez que llegan al poder, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Es decir, el don, el regalo, el poder que Dios da, lo convierten en libertinaje y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Si eso no es una voz de protesta, entonces no sé qué es. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaán, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Pueblo de El Salvador, eso es palabra de Dios. ¿Se da cuenta usted cómo el evangelio del Señor Jesucristo es una herramienta de protesta a este status quo maligno, violento, mentiroso, engañoso, abusivo, a este cáncer bajo el cual nos encontramos? Es por esto que hoy en día la teología y la vida de la iglesia moderna no satisfacen las expectativas y las necesidades de nuestra sociedad y de nuestras sociedades. De ahí que haya una fuerte crítica al discurso excesivo de la moderna iglesia frente a la práctica de los cristianos modernos. Esto nos lleva, por supuesto, a enfrentarnos con el viejo y con el eterno dilema entre el escuchar la palabra de Dios y el hacer la voluntad de Dios. Es la crisis que estamos viviendo entre la fe y la acción, entre la teoría y la praxis revolucionaria.
Es importante, amados hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, que todos nosotros recordemos que una vez más la tarea de la iglesia es en el mundo y no en el desierto. La iglesia primitiva fue una comunidad de testimonio y de ministerio al mundo. Una iglesia que estuvo siempre al servicio de Dios, pero también fue una iglesia que estuvo también al servicio del pueblo. De ahí que Jesús el Señor, el fundador de esta comunidad de fe que nosotros conocemos como la iglesia, es el paradigma más grande, el ejemplo perfecto más grande de la ética cristiana. A Jesús el Señor es a quien estamos obligados a seguir y a obedecer. Él es nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro guía, nuestro Salvador, nuestro supremo y perfecto ejemplo. Entonces hoy más que nunca es urgente que nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra manera de entender el Evangelio sea reorientado en pro y en favor de nuestras sociedades, para que dé y se convierta en una verdadera luz al mundo. Y es por esto que es primordial que nosotros exhortemos y hagamos un llamado de atención a los cristianos y a las cristianas, a que practiquen un comportamiento que sea consecuente con el Evangelio del Señor Jesucristo, para que nuestra calidad de vida colectiva cambie y se convierta en una vida óptima y digna. Es necesario y es importante que entendamos que la ética del Señor Jesucristo está basada en el núcleo de su mensaje. ¿Y cuál es el núcleo del mensaje del Señor Jesucristo? Bueno, es el anuncio del comienzo del reino de Dios acá en la tierra. El Evangelio de Marcos, capítulo 1 y verso 15, habla de eso. Ese es el núcleo del mensaje del Señor. El Señor no envió a su iglesia al mundo para que la iglesia huya del mundo y se enfoque en el reino de Dios allá en los cielos. El Señor Jesucristo envió a la iglesia al mundo para que la iglesia transforme al mundo. Ese es el gran mandamiento. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, él dijo. Pero esas ovejas necesitan quitarle el poder a esos lobos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, el gran mandamiento. Pero predicar el evangelio es hacer real el evangelio. Es transformar ese mundo lleno de oscuridad a través de la luz de la palabra y del evangelio. Es por eso que no hay herramienta más poderosa y más grande que la misma palabra de Dios. El evangelio del Señor o el reino de Dios no está ligado ni amarrado ni a épocas, ni a lugares sagrados, ni tampoco a ideologías o doctrinas determinadas. La conducta del Señor Jesucristo, dicho de otra forma, sus acciones, sus hechos, es una manifestación y es una señal de la irrupción divina en este mundo y de lo que Él desea para nosotros. ¿Se imagina usted si este evangelio de Jesucristo irrumpiera en la sociedad salvadoreña? ¿Se imagina usted si este evangelio de Jesucristo irrumpiera en el gobierno de El Salvador, irrumpiera en la Asamblea Legislativa y en el Ejecutivo y en la Corte Suprema de Justicia, irrumpiera en nuestra sociedad, en las universidades, en los colegios y en las escuelas, irrumpiera en los hospitales? ¿Qué tal si este evangelio de Jesucristo verdaderamente irrumpiera en la familia, irrumpiera en cada uno de nuestros corazones? ¿Qué tipo de sociedad podemos y podríamos construir? Bueno, yo quiero invitarle a que permitamos que este evangelio del Señor Jesucristo irrumpa en cada una de nuestras vidas. Hoy más que nunca lo necesitamos. Hoy más que nunca este evangelio está gritando a los cuatro vientos que tiene toda la voluntad de construir a un nuevo El Salvador. Agarrémonos de las manos, amados hermanos y hermanas, queridos compañeros y compañeras, y comencemos de una vez por todas, a través del evangelio, a construir el Salvador que todos añoramos.
Que la paz y que la bendición del Señor Jesucristo sea con todos y con cada uno de ustedes desde hoy y para siempre. Que la paz y la misericordia de Dios llene nuestras vidas y que alumbre a nuestro país y a nuestros países en el mundo, para que juntos aprendamos a vivir en paz. Mi nombre es William Osmar Chamagua. En breves instantes, las líneas telefónicas van a estarse abriendo. Gracias a nuestros hermanos en cabina. Gracias a Miguel Ángel. Gracias a nuestro hermano David, a Edwin, a Mary. Muchísimas gracias a todo el colectivo de Radio Cadena Mi Gente. Y muchísimas gracias a todos ustedes que en El Salvador y en el mundo apoyan este esfuerzo de comunicación para que juntos podamos aprender, desaprender y reaprender en el nombre del Señor Jesucristo. Que su paz, su bien, su amor y su gracia sea con todos desde hoy y para siempre. Amén, amén, amén.